Buenos días a todos y todas. Buenos días. Buenos días, gracias. Estamos en esta oportunidad acompañando al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en esta jornada en saludo al 62 aniversario de este prestigioso gremio, de este prestigioso Colegio de Contadores. Es un referente realmente en Nicaragua. Son pocas las profesiones que gozan pues de una organización de esta índole gremial y que ha impulsado, ¿verdad? A favor de la profesión contable, ha impulsado mucho, eh, mucha ética, ha promovido mucha normativa y ahí vamos, ¿verdad? Precisamente de eso se trata. Casualmente el profesor, presidente de la Junta Directiva, el máster Giovanni Rodríguez les acaba de mencionar sobre el lanzamiento de un curso de certificación para perito contable que en su momento le vamos a estar haciendo llegar a todos de qué se trata, el contenido, los docentes. Precisamente uno de los docentes que nos va a acompañar va a ser el profesor Luis Edmundo Ruiz de la República del Perú, que ahora nos acompaña también con una charla magistral, pero aún pues no hemos hecho el lanzamiento en información física o el flyer, pues ya están listos, pero se lo vamos a estar enviando después de esta charla. Muy bien, vamos a dar inicio con una charla que hemos denominado Desafíos de la profesión contable ante los compromisos nacionales e internacionales en prevención de lavado de activos. Bueno, ando una breve alergia, no se preocupen que no es COVID, ¿verdad? Una breve alergia que me agarra cuando, ¿verdad? Pero bueno, no hay problema, estamos aquí solitarios, solo con el apoyo del ingeniero Roque en sistema, porque estamos en una jornada virtual. Entonces, en buena hora, ¿verdad? Vamos a dar inicio. Por eso, ¿dónde la para pasar? Bien, pues mi nombre es Einar Martínez, soy abogado experto en cumplimiento regulatorio y actualmente consultor especialista en esta materia del Colegio de Contadores. Ya tengo 2 años precisamente de estar acompañando. No soy contador, pero pues es una profesión, yo le digo prima hermana de los abogados, ¿verdad? En Nicaragua, abogados y notarios públicos, pues también tenemos fe pública, igual que lo tienen los contadores públicos autorizados en los documentos que tenemos, que nos llegan, ¿no? Y damos la fe pública en el caso del notario. Bien, es un honor para mí, pues, que este aniversario pueda yo inaugurar la charla eh, de esta jornada y después estarle sirviendo al colegio como consultor en esta importante materia que llegó para quedarse. Yo siempre, pues, remarco en ese punto, es una materia, la prevención del lavado de activos, que incluso Nicaragua ha llegado bastante tardíamente. Eh, por eso, hace 3 años, julio de 2018, salieron las nuevas leyes que actualmente nos rigen, que incorporaron al tema del contador público autorizado. Y fue hasta el 2019, un año después, que incorporaron al abogado y notario público. De tal manera que Nicaragua pues va retrasada en esto, pero bueno, ya nos hemos puesto las pilas eh, como reguladores en esta materia y de tal suerte que el GAFILAT, ¿verdad? No ha tenido mayores objeciones hasta el momento de todo el trabajo que se ha hecho, porque siempre nos están monitoreando los avances, los seguimientos, y en el caso del Colegio de Contadores, pues lo hemos hecho dentro de los canales correctos, y pues obviamente no hay nada perfecto, siempre hay cosas ajustables, y precisamente de eso se trata unas reformas que acabamos de sacar hace 2 meses, y que hoy pues también se les voy a explicar algunos aspectos de esa reforma, pero de eso se trata, ¿no? De ir mejorando. Además, esto siempre es un trabajo de maduración, estamos en un proceso de maduración. 3 años después, bueno, tenemos 2 años casi de haber sacado la normativa, 3 años de ser sujetos reguladores y el CPA sean sujetos obligados, pero tenemos 2 años ya casi de la normativa de haberse emitido en mayo del 2019, de tal manera que ya no es tema nuevo, ¿verdad? Yo creo que es importante que
Que los contadores sepan que ya no es tema nuevo, no vale el argumento que yo no sabía que es nuevecito. Pues 2 años después ya entramos en una etapa de no iniciación, sino de maduración, ¿verdad? Entonces, de eso pues queremos recalcar. Esa reflexión inicial que les presento, ¿verdad? Que es importante que la mentalidad hacia el riesgo esté bien calibrada. Tenemos que calibrar. Esto tiene que trabajarse con un enfoque de riesgo, porque no se trata de no ejercer la profesión. Tenemos que ejercerla. Como contadores, tienen que ejercer la profesión. Pero con el claro mensaje de que no hay riesgo cero. En esta materia antilavado de activos no hay riesgo cero. Tenés abierto el Caramanchel, tenés abierta la oficina, estás abierto al público para prestarles los servicios contables, pues estás asumiendo riesgos. No hay riesgo cero, no hay enemigo chiquito, de tal manera que calibremos, ¿verdad? Ese enfoque de riesgo bien calibrado, por favor. Siempre existe la posibilidad que la delincuencia organizada, la delincuencia financiera toque nuestras puertas, nos busque, toque nuestro despacho, nuestra firma, nuestra oficina, para que le demos ese servicio, y ellos podrán esconder siempre el rostro. Siempre ellos podrán esconder el rostro, o sea, ponerse careta, ponerse máscara, pero no pueden esconder sus patrones de conducta. Lo que precisamente los patrones de conducta constituyen las señales de alerta. Hoy en esta charla les traigo algunas señales de alerta importantes, conforme a los factores de riesgo, y, y eso es nuestro escudo. O sea, en la manera que se saltan alertas, se presentan esas alertas, tenemos esa gran oportunidad de analizarla. No desperdiciemos esa oportunidad, ese sentido común, ese olfato, que lo tenemos en la vida cotidiana. O sea, a veces nosotros nos sentimos, no me causa buena impresión ese empleado o esa doméstica o ese cerrajero o ese albañil o ese fontanero que nos llega a hacer un trabajo a la casa, ¿verdad? Que no suele pasar. O sea, bueno, no me da buena espina, dice uno. O en la calle, algún sujeto que se nos puede acercar, no me da buena espina, dice uno. Pues eso mismo también lo tenemos que tener claro y desarrollado en nuestro ejercicio profesional. Definitivamente clientes que no nos inspiran confianza, nos dan mala espina, esa es la verdad, nos dan mala espina. Ahora, como no se trata tampoco de cacería de brujas, no se trata tampoco de, ¿verdad? Estigmatizar a todo mundo. Sí, ante esa espina que percibamos, pues aclarémosla. O sea, hagamos ese análisis, descartemos esa alerta. Pero ¿por qué este cliente se maneja con esta situación? ¿Por qué me está pidiendo esto este cliente? Y pongámonos nosotros hasta nuestro termómetro. O sea, cuando yo estoy ya satisfecho, cuando me satisface la explicación de ese cliente a fin de que esa alerta se disipe, pues pongámonos nosotros ese mismo rango. El profesor Luis Edmundo creo que tiene abierto el micrófono para que lo apague, por favor, que está entrando un sonido. Eh, ok, gracias. Entonces, ahí estará nuestro éxito en esto. Ejerzamos la profesión. Sin embargo, no desatendamos las alertas que puedan surgir, porque siempre el delincuente no era enmascarado, se nos va a acercar precisamente enmascarado a través de testaferro, a través de presa fachada, a través de presa fantasma, pero van a saltar alertas y pues entonces analicémosla. Esos patrones de conducta, el mafioso no lo puede esconder, no los puede esconder, esa es la ventaja que tenemos. Siempre hay patrones. A veces coinciden patrones de gente que tal vez no es mafiosa, pues simplemente manifestaron los síntomas, pero no era. Pues entonces hagamos el análisis. El GAFI
clasifica en dos grandes grupos a los sujetos obligados. A entidades, entre entidades financieras, bueno, ahí está mal escrito ahí, entidades financieras, disculpen, está mal escrita financiera, y actividades y profesiones no financieras, designadas, que lo se le llamar APNFD, actividades y profesiones no financieras, las siglas, por las siglas APNFD. Y dentro de esta categoría de APNFD están incluidos los profesionales de la contabilidad. O sea, este es para presentarle, digamos, dónde estamos ubicados. Los sujetos obligados, que así le suele llamar el GAFI, sujetos obligados, término feo, ¿verdad? Eso es sujeto obligado, pero así se conoce a nivel internacional. Sujeto obligado. ¿Obligado a qué? A prevenir el lavado de activos. Por eso yo siempre le pongo ese apellido, sujeto obligado en prevención del lavado de activos. Porque hay sujetos obligados tributarios, hay sujetos obligados en otras materias, ¿no? Entonces, en materia de lavado de activos, el sujeto obligado en prevención de lavado de activos y FTFP, que ya saben pues, que es el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, pues están divididos en dos grandes grupos, los de carácter financiero y los de carácter no financiero. Luego cada país se organiza, establece los reguladores, le da facultades a ese regulador. El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua es una entidad de índole privada, ¿verdad? Gremial, de carácter gremial, y lo acepta el GAFI. Pues, por eso es autorregulación, porque no es el Estado el que lo está regulando, sino que se autorregula. Por eso nuestra normativa es de autorregulación. Las singulares técnicas son de autorregulación, porque es la junta directiva la que, conforme sus propias normativas y leyes, es la que dicta las normativas, y la junta directiva es delegataria, ¿verdad? Es mandataria de la Asamblea General del Colegio de Contadores. Entonces es la encargada de dictar normativas, las regulaciones pertinentes. Sabemos pues que entonces los contadores suelen desempeñar un papel de primer orden en la vida jurídica y económica de cualquier país. O sea, no se concibe, ¿verdad? La economía sin la profesión contable. Por todo lo que ustedes pues, ya sabemos, todos los servicios son necesarios. Y el papel, ¿verdad?, de estos contables a la hora de ofrecer garantías sobre la situación financiera y la actividad empresarial es vital. Los contadores brindan una gama de servicios. Cada país puede tener distintos nombres, pero bueno, es una gama de servicios. En otros países como España, por ejemplo, no existe el contador público autorizado como tal, sino que son ciencias económicas que algunos de los cuales se especializan en ejercer la contabilidad propiamente dicho, ¿verdad? Pero es otro concepto. Pero cada país varía las realidades. Aquí en Nicaragua, pues está el licenciado en contabilidad, el contador. Luego, si se agremia, está el contador público. Y luego, si pasa a otro estatus, ¿verdad? Con otros requisitos mayores, pasa a ser contador público autorizado, que tiene la fe pública en caso para dar fe de los documentos contables que ante él se presenta. También, pues entonces el profesor Luis Edmundo pues, nos va a comentar cómo es en el caso del Perú, ¿verdad? Cómo están categorizados la profesión contable. Aquí entonces no son sujetos obligados los licenciados en contabilidad, el contador, pues que tampoco lo es el contador público, que sí está agremiado, pero no es, sino que solamente dentro de ese pastel, solamente por ley, es sujeto obligado el contador público autorizado. Eso lo decidió el Congreso. Eso fue hace 3 años, yo ni siquiera estaba asesorando al colegio en eso, o sea, no me preguntan por qué quedó así, ¿verdad? Dentro del pastel, quedó muy reducido realmente, porque el GAFI habla de contadores, profesionales contables, no hablas de contadores públicos autorizados. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que, como país, hacer algún ajuste en algún momento determinado. Ya el GAFI, el GAFILAT nos va a venir a evaluar, si no me equivoco, ya a finales de este año, comienzos del otro. Y yo creo que ahí van a tener que hacer ajustes, definitivamente. Pues lo veo venir eso, pero bueno, vamos a ver. Ya se verá. Mientras tanto, por ley, solo se habla de contadores públicos autorizados, los CPA. Son los sujetos obligados en Nicaragua. Y precisamente los delincuentes buscan eh, esos servicios. No puede el delincuente, así como la economía normal, la economía lícita, no puede funcionar
sin el profesional de la contabilidad, tampoco lo puede hacer la mafia. La economía subterránea no puede, necesita lamentablemente recurrir, ¿verdad?, a profesionales del derecho, a profesionales de la contabilidad inescrupulosos, que se prestan, ¿verdad?, a dar esos servicios, y peor aún sabiendo, porque a veces también puede ser no sabiendo, aunque nadie puede alegar, argumentar desconocimiento de la ley. Y eso es parte de los retos. En el momento que yo como profesional soy sujeto obligado, estoy obligado a informarme y a procurar entonces hacer las cosas de la mejor manera, atender esas alertas que les decía, actuar con ética. Si a veces este tema en Nicaragua para los profesionales llegó hace 3 años, tal vez hasta ni falta hacía, en el sentido de que si nos regimos por principios éticos en nuestro ejercer profesional, yo creo que no haría falta. Pero bueno, esto viene aún más a ratificar entonces ese compromiso con la sociedad, con el país, ¿verdad? De no prestarle servicios a la mafia. Mafias hay en todos lados y siempre van a recurrir. Van a tocar las puertas, el mafioso. Se necesita un abogado que los asesore, se necesita un notario que les haga las estructuras societarias, que les haga, que le dé fe pública de los contratos. Y necesita el contador desde que inicia la empresa, desde que inicia su empresa fachada o empresa fantasma o de maletín. Siempre necesita un contador, balance inicial, damas y caballeros, balance inicial. Si el contador se dedica a hacer gestiones ante la Dirección General de Ingresos, la autoridad tributaria, ante las alcaldías correspondientes, ante el registro público mercantil, etcétera. Todo el servicio que concatena la creación de empresas y societarias, pues también son actividades vulnerables. Y hay una interrelación en todo esto, ¿verdad? La APNFDE, donde están los contadores, pues se interrelacionan a su vez con instituciones financieras. Por eso es que nosotros, hoy por hoy, ya hay las entidades financieras, por ejemplo, bancos y aseguradoras, cuando en tu perfil ven que sos abogado, sos notario o sos contador, ya te empiezan a pedir cierta información que antes no te la pedían. Porque esas entidades financieras saben de que uno es sujeto obligado. Entonces, uno de los documentos que ya están empezando a pedir es el certificado, la constancia de que estás registrado ante tu regulador como sujeto obligado. Estos 3 profesionales no se inscriben ante la UAF, ante la Unidad de Análisis Financiero, en este caso en Nicaragua, sino que se inscriben en su respectivo regulador, en el caso de los abogados y notarios, ante la Corte Suprema de Justicia, donde tiene creado ahí una dirección centralizadora de la información, así le llaman ellos. Y aquí en el Colegio de Contadores, ¿verdad? Hay un departamento, hay un área que atiende esta materia y que también tiene que registrarse aquí, y aquí se le otorga ese certificado de estar inscrito. Hay vasos comunicantes, pues, damas y caballeros, en esto. Entonces no somos islas. Por ejemplo, hay colaboración entre el Colegio de Contadores y la UAF. Los sujetos obligados financieros saben de que los contadores son sujetos obligados, entonces le van a empezar a pedir información. Hay otras autoridades como el Ministerio de Gobernación que está, digamos, revisando el tema de la ONG para efectos de prevención del financiamiento del terrorismo. Entonces, les pide, por ejemplo, a la ONG, porque tienen que transparentarse, por ejemplo, les pide los estados financieros auditados, certificados, como sea, y obviamente el que está certificando, dando fe pública de esos estados financieros, tiene que estar con su constancia o certificado de estar registrado como sujeto obligado. Entonces, hay vasos comunicantes. De tal manera que este tema, nos guste o no, siempre lo digo así, hay que decir las cosas como son, no tenemos que atender. Es más, siempre digo yo, aunque mañana no sea el colegio el que lo tenga, porque este tema ya nadie lo va a quitar. De los que, abogados, notarios y contadores, ¿verdad? Un tema que siempre va a estar ahí como sujeto obligado. El país no puede retroceder en esta materia, los avances que ha tenido, de tal manera que sí, a lo mejor eventualmente. Imagínense que el Colegio de Contadores al final no pudo desarrollar esta materia, pues no maduró finalmente, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Pues otra autoridad, se va a crear otra autoridad, o bien la UAF va a absorber estas funciones. No lo sé, pues eso habría que ir viendo. Pero de que llegó para quedarse, sí, y es un tema que siempre va a estar. De tal manera que
a los estimados colegas les guste o no esta materia, porque hay colegas que no les gusta, yo entiendo, o sea, hay materias que uno, por ejemplo, a mí no me gusta el derecho tributario, siempre lo digo, la parte de impuestos, a mí no me gusta. Soy abogado, pues no. Y así pues, cada quien tiene sus materias a la cual se siente más afinidad. Hay contadores que no les gusta esta materia, está muy bien, pero es un tema de regulación obligatoria, ¿no? También esto lo comento para efectos lamentablemente, en todos lados siempre hay detractores de esta materia. También hay detractores de esta materia. Incluso, por ejemplo, cuando hay las listas del financiamiento al terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esos, ustedes saben, ustedes les llega un aviso a sus correos electrónicos, les llega aviso a través del WhatsApp para los que lo han autorizado. Y todo eso lo tienen que tener en cuestión de hora porque así lo establece la ley, así lo establecen los decretos, así lo establecen las normativas. Y tiene que ser a la hora que se les establece y atendido en cuestión de hora, y a veces es sábado, domingo, día feriado. Día feriado aquí tal vez, en Nicaragua. Pero eso viene desde la ONU, Consejo de Seguridad, es un tema de la paz que tiene que ver con la paz mundial y compromiso país. De tal manera que, y nos están monitoreando, de tal manera que se tiene que atender en cuestión de hora, nos guste o no nos guste. Y obviamente no voy a decir nombres, ¿no? Pero creo que sí es importante para que lo sepan los que nos están escuchando, que incluso hay detractores de eso. No sé si es falta de conocimiento, falta de madurez, eh, porque hasta es peligroso, hasta apología del delito. Hay gente detractora que dice de que no están de vagos, así han dicho. Es fin de semana, no estamos de vagos. El colegio de contadores quiere que somos vagos, que vamos a atender a este día. Así, para que se sorprendan algunos contadores que andan por ahí detractando, ¿verdad?, esta materia. Yo creo que se equivoca totalmente. Y esto no es porque yo hable así, ¿verdad? Mañana pues no voy a estar yo, seguramente. La junta directiva va a ser otra. Doña Carmen tal vez no va a estar. El colegio incluso no va a estar, tal vez. Está llegando a sus 62 aniversario, ojalá que tenga muchos años más, pero a lo mejor puede ser que no esté. Y el tema sí va a estar, le puedo asegurar. Así que a los estimables contadores que tal vez no se han creado conciencia en esto, los invito a que lean, se informen y por favor, si no van a colaborar, al menos que no estorben, porque esos contadores estaban pidiendo incluso que no se atendiera, pidiendo que no a otros grupos, a otros colegas que no se atendiera este tema, que hagan caso omiso. ¿Ok? Es importante que lo sepan. Hay de todo. Y ahí pues el profesor de Perú que nos acompaña, pues a lo mejor también nos puede en su momento comentar si en Perú ha habido así también cierta reticencia algunos profesionales de la contabilidad a esta materia de antilavado de activos. Ok, un punto básico para esto, ¿verdad? Es el enfoque basado en riesgo. No lo podemos hacer de otra manera. El enfoque basado en riesgo es el traje a la medida, el saco. Esto que tenemos puesto, pues obviamente lo tiene que ser del tamaño de uno. Es decir, yo soy chaparro, medio panzón, pues tiene que ser así el saco. O sea, brazos cortos, pues, para no hacer el ridículo. Pues más o menos es el traje a la medida, ese es el enfoque de riesgo. Es decir, yo me conozco los riesgos y por lo tanto así yo invierto tiempo y recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. ¿Para qué? Para atender esta materia. Por ejemplo, no se le va a exigir lo mismo que se le exige a un banco, a una aseguradora, ni mucho menos. Recuerden que esto es el contador individualmente considerado. No es de firma. El GAFI no habla de la firma, no es el despacho en sí, no es la asociación de contadores, no es la sociedad de profesionales que se agrupan, ¿no?, para ejercer la profesión, no. Tiene que ver individual, porque al final alguien firma. Se lo traslado en el tema de los abogados. Igual los abogados y notarios son sujetos obligados. Y esto no es de firma, no es la firma del despacho tal de abogado. ¿Quién es el que al final en una escritura pública te firma y te sella? Pues el que está obligado. El notario que te hizo la escritura, solo es un notario. No se comparece ante 3 notarios, ni ante los 10 notarios que conforman un despacho o una firma de abogados. ¿Verdad que no? O alguien te defiende como abogado. Es un abogado. Pues ni más ni menos.
Por muy firma que trabajé, vos firmás, el que firma, el que sella, ese es el que está comprometido. Entonces, el enfoque basado en riesgo es ese traje a la medida. Ahora, no hay una fórmula única, una fórmula mágica. Gafi, norma ISO, Basilea, que son referentes mundiales, precisamente insisten, ¿verdad?, en esto. Y esto lo ratifican todas las leyes, los decretos normativos y circulares e instrucciones específicas internas, nacionales, de que cada entidad debe conocer su riesgo y en tanto en cuanto es así, proceder entonces a mitigar ese riesgo. ¿Pasando por qué? Por la gestión. Conociendo, mitigar. ¿A través de qué? El puente es la gestión, gestionar el riesgo. Y para esa gestión necesitas recursos humanos, financieros y tecnológicos, ajustado a tu medida. Si es un despacho, una oficina discreta con pocos clientes, pues, con un Excel, ¿verdad? Dedicándole unas horas continuas de capacitarte, ¿verdad? Teniendo unos expedientes, tal vez solo físicos y no digitales, etcétera, ¿verdad? Cada quien se ajusta. Lo importante es que hagas el trabajo de prevención de lavado de activos. Entonces, aquí, digamos, en esta filmina que les presento, vemos cómo, no sé si hay preguntas, ahorita no puedo ver preguntas porque yo estoy exponiendo, ¿verdad? Así que al final voy a ver si hay alguna pregunta en chat. ¿Verdad? Luego, si tienen pregunta y quieren intervenir, sí, pues pueden abrir brevemente el micrófono por ahí y hacer una pregunta puntual. Yo les agradecería puntual por factor tiempo. Hagan su pregunta con mucho gusto, pero puntual, ¿verdad? Por eso, mire, y hasta de lo que voy hablando, ¿verdad? Porque seguramente estamos empezando y hay cosas que no las he dicho, las voy a decir más adelante, ¿verdad? Entonces, si de lo que he dicho, ¿verdad? Tienen alguna interrogante, con mucho gusto, abran micrófono, ¿verdad? Porque el chat ahorita no puedo ver. Entonces, no hay problema, pueden abrir micrófono, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Soy fulano de tal y tengo esta pregunta, tranquilo, ¿verdad? No se puede, profesor, ahorita. Bueno, no sé, pues la parte tecnológica aquí, ¿verdad? Todo es como misterio aquí. Ya, yo pensaba que se podía abrir micrófono. Ok. Entonces, no se puede hacer preguntas ahorita por micrófono, tampoco, ¿verdad? Ok, entonces la pregunta es hasta el final y solo por chat. Eh, Esas medidas entonces tienen que ser proporcionales dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y tienen que ser diferenciadas y asignación de esos recursos que les decía. Aquí, digamos, hay una recomendación Gafi, ¿verdad? Que es nuestro principal referente de las 40 recomendaciones del Gafi, que es la recomendación 22 del Gafi, y es la que precisamente insiste en las 5 actividades más vulnerables según Gafi y que hacen de que ese contador sea sujeto de una regulación especial. Los contadores que se involucran dando servicios, obviamente, en compraventa de inmuebles, en manejo del dinero o valores, en gestión de cuentas, organización de contribuciones para la creación, operación, administración de empresas y finalmente para todo lo que tiene que ver con creación, operación, administración de personas jurídicas o arreglos o compraventa de entidades comerciales. Arreglo o estructura jurídica tiene que ver fideicomisos también. Es decir, si un contador le presta servicio a terceros, obviamente, en estos temas que están en pantalla, la recomendación 22, lo recoge la recomendación 22 del GAFI, entonces ese contador tiene una categoría especial que tiene que ser, ¿verdad? Entonces monitoreado de manera especial por un regulador. En Nicaragua, la ley 977, artículo 9, inciso 4, establece que todos los CPA son sujetos obligados, o sea, no lo limita, no lo sujeta, no lo supedita a estas 5 actividades. De tal manera que, como otros países, por ejemplo, República Dominicana, México, sí lo tiene atado, amarrado, vinculado a las 5 actividades, ya la ley expresamente lo dice. No así no así el tema o sea, lo tiene vinculado. En Nicaragua no. El legislador nicaragüense lo dejó CPA. ¿Por qué? No lo sé.
No lo sé, yo no estaba ahí, ya no soy legislador. Son de las cosas que hay que gustar. Luego entonces, la normativa del Colegio de Contadores no puede disociarse, no puede divorciarse de esa realidad y desconocerla. O sea, si la ley dice, la 977, que todos los CPA son sujetos obligados, no va a ser el colegio el que, contradiciendo ley, solo lo va a limitar a los que hacen estas 5 actividades. Todo, entonces, a todos hay que darle cierta regulación de manera diferenciada, obviamente. Y por eso es que se les da un tratamiento diferenciado a los que hacen las 5 actividades y a los que no lo hacen. Pero al final todos son sujetos obligados. Por eso es que se agruparon, ¿verdad? Más claramente, ya estaba en la normativa de hace 2 años, pero en las reformas recientes, pues se dejó aún más claro. Grupo A y Grupo B de CPA. Grupo A son los que hacen las 5 actividades y Grupo B son los que no hacen las 5 actividades. Pero todos tienen tareas, porque a todos hay que darle tareas. ¿Por qué? Porque todos son sujetos obligados. La ley, una ley del país, así lo establece. CPA. Y esas 5 actividades en esta filmina, yo trato de resumirla en 3, para entenderle tal vez mejor, ¿verdad? Cada vez ese profesional, si se involucra a favor de terceros, dando estos servicios, una actividad, administrándole fondos o activos. Puede ser una flota vehicular, puede ser su cuenta bancaria, puede ser unos hoteles, puede ser una finca, unas haciendas, unas casas que la dan en arriendo. Si el contador la está administrando, la está gestionando, está haciendo una actividad vulnerable y se ajusta a la recomendación 22 del GAFI. Si respecto a bienes inmuebles y entidades mercantiles, el profesional se involucra en todo el proceso de adquisición de ese bien inmueble o esa entidad mercantil, entonces también está en una situación de vulnerabilidad conforme a la recomendación 22 del GAFI. Y finalmente, si ese profesional se involucra en la creación, organización y operación de personas jurídicas, cualquiera que sea, una ONG, una cooperativa, un partido político, una sociedad mercantil o estructura jurídica como es el fideicomiso, también entonces está haciendo una actividad vulnerable. Hay contadores que hacen fideicomiso, que trabajan en firmas que ofrecen el servicio fideicomiso. Ese servicio lo ofrece la firma en su página web y olímpicamente no se han registrado como sujeto, ni siquiera registrado como sujeto obligado. O en su formato ellos no ponen que ellos hacen las 5 actividades. O sea, que extraño, no, una firma que en su página web ofrece el servicio de fideicomiso, firma de contadores. Y al final, nadie, parece que, no sé quién es el que la hará, porque nadie, ¿verdad?, de esa firma ha dicho que hace las 5 actividades. Entonces hay que revisar. Digo esto porque hay que revisar. Estamos en proceso de maduración, entonces tal vez no hemos captado bien, ¿verdad?, cómo es la cosa, pero es más de lo que se cree, damas y caballeros, es más de lo que se cree. A veces, no, yo no hago ninguna de las 5 actividades. Ah, pero hiciste, ¿verdad?, el balance inicial, has hecho balance inicial de alguna empresa que está iniciando. Sí, entonces, ya es aquí, estás en el proceso, en la creación de personas jurídicas. No, fíjate que yo solo hago gestiones. Tengo un poder especial y le hago gestiones, saco el número RUT, voy a la alcaldía, anda en el proceso de creación de una empresa. Entonces, es más de lo que se cree. Y hay que revisarse entonces. ¿Ok? De todos modos, al final, aun cuando se diga que no se hace las 5 actividades, porque también hay algunos que sí se han sincerado, pues dicen la verdad, ¿verdad? Yo las hago y otros han dicho que sí, y después dicen que ya no, que por equivocación no llenaron el formato. A como sea, la mala noticia, si le puede llamar así para todos, es que todos son sujetos obligados y todos tienen tareas que realizar. Hagas o no hagas las 5 actividades, conforme a esta realidad jurídica nicaragüense. ¿En qué contexto internacional estamos? ¿Verdad? ¿Cómo nos está viendo, digamos, el principal organismo internacional, como es GAFI, a través de su órgano regional, como es GAFILAT, al cual pertenece Nicaragua, GAFILAT?
Rápidamente, ¿verdad? De las 40 recomendaciones, ahí está en esa tabla, ¿verdad? Obviamente eso es lo que Gafilat revisa. Gafi obviamente le da seguimiento y entonces en octubre de 2017 no, se emitió el informe de evaluación mutua de Nicaragua, por eso, y ese es cada 4 años, y por eso es que ya estamos sobre los 4 años, ya próximamente me imagino que anunciarían, me imagino, una nueva evaluación mutua, salvo que pues que el país pida una prórroga. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero en octubre de 2017, pues esos fueron los resultados señalados con la flecha. Hubieron hallazgos bastante importantes. Obviamente no salimos bien, por lo tanto entonces quedamos como país en un seguimiento intensificado a partir del cual cada cierto tiempo han habido informes de seguimiento. En el cuarto informe, por ejemplo, que se emitió en enero de 2020, ¿verdad? El organismo pues mejoró las calificaciones de algunas de las recomendaciones, obviamente porque han habido avances, tal es el caso, por ejemplo, de esto mismo. Miren, retrocedo, cuando fue en octubre de 2017, todavía no estaban las leyes nuevas, ¿verdad? De la UAF y de antilavado de activos, todavía el colegio y la corte no eran reguladores para estos profesionales, por lo tanto, pues estábamos mal en todas esas recomendaciones. Pero digamos, ya en enero de 2020, en el cuarto informe de seguimiento, pues hubo bastante mejoras muy importantes en las calificaciones. Por ejemplo, solo fijémonos en la recomendación 22. Aquí la teníamos en no cumplidor en 2017, porque obviamente abogados, notarios y contadores no eran sujetos obligados en Nicaragua y además no había regulador. Si ven la foto, en enero de 2020, pues ya esa recomendación 22 pasa de no cumplidor, pasa a mayormente cumplidor, vea, un paso de ser cumplidor. Eso es importante entonces, ¿verdad? Luego entonces, el quinto informe que salió también en enero, pero de este año, Todos Nicaragua, están pues, listos, Marvin, en ventanilla. doña Carmen, se está escuchando. Ahí tenés tu cheque, vos. Ok, gracias. Entonces, en enero de 2021, nos mejoraron, ¿verdad? En 2 calificaciones y nos mejoraron en una, la recomendación 15, que antes la teníamos en parcialmente cumplidor, pasó a no cumplidor, la recomendación 15, por ejemplo. Entonces, eso es una muestra de que hay países que también retroceden, hay avances y retroceden. Vamos a ver, este es un ejemplo, que el Colegio de Contadores mañana no pueda continuar con esta regulación por X motivo y haya una parálisis o un limbo, un tiempo que no se atiende esta materia. Va a haber un retroceso en la recomendación 22, en la recomendación 28, etcétera, ¿no? La 28, ¿cómo la tenemos? Miren, cumplidor, que son precisamente los reguladores de los no financieros, de los sujetos obligados no financieros, pero pudiera haber retroceso. Tal es el caso, por ejemplo, de la recomendación 15, que habla de las tecnologías de la información, el uso de tecnología en la prevención del lavado de activos. Entonces, es importante que manejemos este contexto, ¿verdad? Para que también todos creamos conciencia y colaboremos con nuestro regulador. Como les digo, nos guste o no nos guste esta materia, sea aburrida o no. Ah, lamentablemente así es, ¿verdad? Es como los impuestos, ¿no? A nadie nos gusta pagar impuestos, pero una materia que está ahí. Luego, ese es el GAFILAT. Luego el GAFI, ¿verdad? Que es como el hermano mayor, obviamente, es el internacional. También le da un seguimiento sobre todo en el tema de la efectividad, sobre todo, porque se ve cumplimiento regulatorio y se ve efectividad. Entonces, en lo que hace a la efectividad y a otro tipo de enfoque que hace GAFI internacional, pues ahí Nicaragua está aún peor, ¿verdad? Porque Nicaragua, el febrero de 2020, fue incluida en una lista gris como un país con deficiencias estratégicas importantes en su sistema antilavado de activos. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Estos son informes internacionales que están ahí, están colgados incluso en la página web de todos los reguladores nacionales. No hay ningún escondite, ¿verdad? Lo maneja todo el mundo, los inversionistas, y esto pues nos afecta como país y nos pone mayores desafíos, ¿verdad? A los profesionales obligados, porque tenemos entonces que colaborar aún más y hacer bien la tarea.
porque ellos revisan si se hace supervisión, si se han establecido sanciones, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Si se están cumpliendo los tiempos, las atenciones a las listas de terroristas de la ONU, si se hace debida diligencia, ¿verdad? Diferenciada, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de parámetros, ¿verdad? Tanto para regulados como para reguladores. Entonces, hace un año nos incluyeron en la lista gris. Gafi se reúne casi siempre en febrero. Este año, en febrero de 2021, Gafi mantiene a Nicaragua en la lista gris. O sea, no cambió mucho. Por un lado, Gafi nos mantiene, Gafilat nos mantiene siempre como un seguimiento intensificado en enero de 2021 y en febrero de 2021, Gafi Internacional nos mantiene siempre en la lista gris. Gafilat nos mantiene en el seguimiento intensificado y Gafi nos mantiene en la lista gris. Entonces, pues no hay, según ellos, pues no, los avances todavía falta mucho todavía, ¿verdad? Está bien, se está haciendo esfuerzo. Que las cosas hay que decirlas, ¿no? Se está trabajando para muestra, no veo, para muestra esto mismo. El Colegio de Contadores hace sus mayores esfuerzos, está dictando regulaciones, prepara inducciones, hace supervisión el Colegio de Contadores y pues se está trabajando. Parte de esos avances, por ejemplo, de Nicaragua, es que en 2020, en mayo, se emitió un decreto ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que establece entonces que se va a actualizar la Evaluación Nacional de Riesgo, se va a establecer la estrategia y el Plan Nacional Antilavado de Activos. Y ya viene el Estado, a través de su organismo, trabajando en ese sentido. Por ejemplo, el artículo 7 de este decreto habla de crear mesas de trabajo y precisamente eso es lo que el año pasado estuvieron trabajando, esto como la UAF, la superintendencia, etcétera. El mismo Colegio de Contadores envió a unos delegados, la Corte Suprema, etcétera, ¿verdad? Para trabajar en estas mesas de trabajo pues, plantear los riesgos, ¿verdad? Que se están presentando para emitir un diagnóstico, ¿no? Ya ese trabajo entiendo yo que ya está finalizando, si es que ya no finalizó, ¿verdad? Y estamos esperando que se emitan los respectivos informes. No sé si va a ser un solo informe del resultado o va a ser informes sectoriales. Pero vamos a ver cómo lo emite, en este caso creo que la UAF, que es el principal enlace con estos organismos internacionales y la principal autoridad antilavado de activos de Nicaragua, es la autoridad especializada en esta materia, la UAF, que hace colaboración con los otros reguladores y entonces vamos a esperar qué documento pues se emite, ojalá que lo podamos conocer, aunque el artículo 12 de ese decreto dice de que eso es una información pública reservada. El mismo decreto así lo establece y lo envía a la ley número 919, que es la ley de seguridad soberana. Esto entonces, es un punto, ¿verdad? Que tenemos que ver. Me imagino que sí, por lo menos va a ser sectorial el conocimiento de estos resultados. Estaremos pendientes. El Colegio de Contadores, estas son las tareas que desarrolla, hace trabajo de regulación. Hasta el momento digo hemos pues porque yo asesoro al colegio, hemos dictado 9 instrumentos jurídicos en esta materia, una normativa, entre ellos una normativa, la normativa principal, que ya fue reformada en febrero, y el reglamento también disciplinario prevé un capítulo específico, prevé sanciones administrativas y disciplinarias en esta materia, y hay 8 circulares técnicas, ¿verdad? Para atender un sinnúmero de aspectos, la supervisión, los reportes, el manual, etcétera, de varios, la debida diligencia. Todo eso está también en circulares técnicas que desarrollan la normativa. Hacemos trabajos de inducción. Ya el Colegio de Contadores lleva ya 5 jornadas de inducción en 2 años. En cada cierto tiempo se hacen inducciones que son totalmente gratuitas, son obligatorias para los CPA recibirlas, son gratuitas. El colegio está obligado a darlas, dar a conocer, ¿verdad? Los aspectos principales.
y hemos trabajado ya 5 jornadas. Cada jornada hay varias sesiones, como esta semana, pues una jornada, pues así a veces las jornadas son 3 o 5 sesiones. En cada sesión pues participan 80, 100 CPA y es para pues que tengan la mayor oportunidad que lo vean. Se repite obviamente en cada jornada, cada sesión se repite el mismo contenido, pero es a distinto público, a distintos grupos de CPA. Ya hemos hecho 5 jornadas. La divulgación, hacemos trabajo de divulgación con el apoyo del área informática del colegio, pues todo esto está en línea, hay una plataforma en la página web del colegio, hay una ventana, ¿verdad? Hay un portal dedicado específicamente a la prevención del lavado de activos. Ahí pueden ver todos los principales estándares internacionales, todos estos informes que les he mencionado de Gafi y Gafilat, toda la regulación que emite el colegio de contadores, las leyes principales, etcétera. Hay otro tipo de información, algunas presentaciones que hemos hecho. Entonces, se les invita a que también revisen este portal de prevención de la página web del Colegio de Contadores, que es un trabajo de divulgación, pues también la divulgación tiene que ver con todo el trabajo que se hace dando a conocer las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la inmovilización de activos, también avisos, los masivos que se envían, invitándolos a la inducción, todo eso, pues que no se podría hacer si no es con el apoyo del área informática y particularmente pues con el ingeniero Roque, que nos acompaña, que es el hombre pulpo, ¿verdad? Del colegio, ¿verdad? Hay que rendirle el sombrero, que es una persona, ¿verdad? De mucho talento y de mucho esfuerzo y sin él, pues, el Colegio de Contadores no podría hacer todo lo que ha hecho. Realmente, imagínense, este Colegio de Contadores tiene un campo virtual, aula virtual, está desarrollando, es pionero, creo, esto, o sea, lo tiene muy bien ajustado, todas estas facilidades que da la tecnología y eso con pocos recursos, les puedo asegurar, soy testigo de eso, ¿verdad? Con pocos recursos. De tal manera que aquí estamos, ¿verdad? En esta plataforma electrónica y pues y tenemos la oportunidad incluso, pues, por eso mismo de acercar a personas especialistas, como es el caso del profesor Luis Edmundo Ruiz, que nos va a acompañar luego en una charla. Y si no fuera por la tecnología, no podríamos, ¿verdad?, presentar este abanico de opciones. Tenemos la supervisión, que es un trabajo que lo estamos haciendo por el momento con los CPA que han dicho que hacen las 5 actividades. Ya hemos hecho 3 ciclos de supervisión en estos 2 años. Obviamente hemos ido como una especie de coladero en el sentido de que el primer grupo citado no la atendieron algunos la cita de supervisión y se les convocó para el segundo ciclo de supervisión y algunos tampoco lo hicieron, entonces se les convocó al tercero. Y les cuento, hay algunos CPA que desatendieron también el tercer ciclo de supervisión, de tal manera que lo que viene ahora son sanciones. No hay manera, ¿verdad? Ya el GAFI, porque esas son, no es porque el colegio quiera, sino que tiene que hacerlo porque así lo mandata la ley, los decretos, la normativa, y así nos los está exigiendo GAFI y GAFILAT. ¿Qué hace? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué haces con esta gente que, habiéndola citado, hacen totalmente caso omiso y ni siquiera contestan un correo, una carta? Entonces, ¿qué queda? Porque es que el Colegio de Contadores no hay que verlo como un club, ¿verdad? Que se paga la membresía, pues ahora hay que cambiar ese chip. El Colegio de Contadores es un regulador serio en esta materia, que organismos internacionales le está dando seguimiento. Por eso le digo, llegó para quedarse, nos guste o no nos guste. No se puede ser simpático en esto. O sea, ves que Einar habla muy pesado, me cae mal, no tiene tacto. ¿Y cómo se lo voy a decir? Por eso hay que procurar, estimados profesionales de la contabilidad, procuremos colaborar con esta materia. Nos guste o no nos guste. Para evitar sanciones. Ya le estoy poniendo un ejemplo. Hay colegas que han hecho caso omiso a las citas de supervisión. No sé qué están pensando. Es una cita seria para ser supervisado en esta materia y ni siquiera han contestado. Otros sí, pues han mandado una carta que están en estado enfermo, que no leyeron el correo, lo que sea. Pues, hombre, por lo menos dieron señales de vida, pero otros no. Y eso que se les manda y notifica a los correos que señalaron. ¿Me entiendes? Entonces,
es para que ustedes también se visualicen estos puntos. También se hace trabajo de sanción. Hasta el momento no ha habido una sanción, pero ya vienen. Eso se lo puedo asegurar, ya vienen. No hay manera de evitar eso. Pues al comienzo se puede ser flexible. Ya esto no está comenzando. Ya tiene 2 años. No está comenzando un proceso de maduración y a pesar de eso no se han impuesto sanciones. Ya hay 3 causales fuertes para poner sanciones. En primer lugar, a CPA que no se han registrado. Sorpréndase, hay CPA que aún no se han registrado como sujeto obligado. Segundo, hay CPA que han hecho caso omiso a la supervisión que les decía. Y tercera situación que estamos viendo es que hay muchos CPA que no están atendiendo los avisos urgentes que emite el Colegio de Contadores en materia de inmovilización de activos por las listas del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es grave, es decir, eso se tiene que atender sí o sí. Y hay CPA que no lo están atendiendo. Entonces, todas estas personas van a recibir sanción y no hay manera, pues obviamente hay unos recursos para que expliquen o para que apelen, ¿verdad? Pero tiene que haber sanción porque de tal manera el colegio va a estar quedando mal ante los compromisos internacionales también. Okay. Colaboración, tenemos que colaborar como colegio de contadores. ¿Con quién? Con otros reguladores, por ejemplo, con CONAMI, con superintendencia, si nos piden algún apoyo, con la UAF sobre todo también, que es el enlace principal del país ante los organismos especializados. A través de la UAF nos llegan, por ejemplo, estas listas de los terroristas y tenemos nosotros, pues nos piden estadísticas y nosotros las compartimos, esas estadísticas generales con la UAF. Obviamente, nosotros no somos trabajadores de la UAF. El colegio no le trabaja a la UAF, ni mucho menos. Somos una entidad totalmente autónoma que dicta sus normativas de manera autónoma. No está pidiendo permiso para dictar una normativa, eso que quede claro. Se lo puedo asegurar yo, ¿verdad? Aquí ni siquiera pasamos que nos dé el visto bueno la UAF de nuestras normativas y circulares. No la necesitamos. Ningún visto bueno de UAF para dictar una normativa ni circular. Obviamente la compartimos a efectos de que ellos tienen todo eso que canalizarlo con los organismos internacionales, los tienen que dar a conocer y el enlace y canal es la UAF. Pero el Colegio de Contadores no, ¿verdad? Esto no es una oficina de la UAF dentro del Colegio de Contadores, ni mucho menos. Totalmente autónomo, ¿verdad? Y porque tenemos un grupo, nuestros sujetos regulados son muy especial, muy sui generis, son profesionales de la contabilidad que tienen sus propias características y que es mejor que el Colegio de Contadores que lo haga, ¿no? Entonces así lo estamos haciendo y ojalá y por eso pedimos la colaboración de ustedes y que entiendan, ¿no? Que este tema se tiene que atender. Finalmente, hacemos también trabajo de capacitación que es bastante diferente al de inducción, ¿verdad? Nosotros lo tenemos dividido porque así tiene que ser. La inducción reguladora es una cosa y la inducción y la capacitación es otra. En capacitación aquí, esto por ejemplo, esto que estamos dando no es una inducción, es una capacitación gratuita, una charla gratuita, capacitación, ¿verdad? Pero también hay capacitaciones pagadas, obviamente el Colegio de Contadores ya tiene 3 ediciones de un curso especializado en prevención de lavado de activos que se ha desarrollado con buen suceso. 3 ediciones, obviamente eso es un pago, pues una oferta más que hace el colegio. No están obligados a inscribirse en este curso, pero sí, pues, un curso que es recomendable también, ¿verdad? Ustedes pueden capacitarse donde estimen conveniente, pero el colegio también, dentro de su amplia gama de oferta académica, de educación continua que tiene, pues también ofrece el tema de prevención de lavado de activos, este curso. Y por ejemplo, este curso que estaba anunciando el presidente de la Junta Directiva, el, el curso de perito contable forense, un curso de certificación, con énfasis en fraudes corporativos, defraudación tributaria, malversación y lavado de activos. O sea, también pues va a tener un perfil de lavado de activos, de prevención de lavado de activos. Entonces, es parte de la oferta, también va a ser pagado ese curso, pero es parte de la oferta de capacitación, ¿verdad? El colegio también canaliza y procura pues contratar a los mejores y por eso es que en este curso de certificación de perito contable se está invitando a gente de la talla del profesor Luis Edmundo Ruiz de Perú y un sinnúmero de extranjeros que van a estar en línea también acompañándonos
Por ejemplo, el profesor Juan Carlos Galindo de España ya nos confirmó. También presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores de la Ciudad de México, el licenciado Rodríguez, ya nos confirmó, y unos colegas colombianos también. Va a estar muy bueno ese curso. Pero igual, pues es opcional, pero sí va a ser reconocido a efectos de horas que tienen que cumplir las horas mínimas. Bien, en febrero, ¿verdad? En enero, perdón, el 15 de enero de 2021 de este año, se emitió una normativa de reformas a la normativa de prevención y se reformaron 5 artículos, el artículo 2, 5, 8, 9 y 22, ¿verdad? El 2 habla de los grupos de CPA, el 5 habla del tema del comité, el 8 y el 9 son las tareas que tienen que desarrollar esos CPA, y el 22 habla del tema de la capacitación. Se decidió pues tocar estos artículos, no toda la normativa, estos artículos, porque urgía dejarlo aún más clara, digamos, esa diferencia que hay entre un CPA que hace las 5 actividades y el que no las hace, y qué tareas debe realizar cada grupo. Entonces, esa normativa, esa reforma entró en vigencia el 10 de febrero de 2021, que fue la fecha en que la misma normativa establece como la fecha de ser notificada a todos los CPA y la fecha en que va a ser publicada en la página web del colegio, sin perjuicio de que posteriormente se publique en Gaceta. O sea, como esta tenía que entrar en vigencia pronto, no podíamos esperar la lentitud que a veces presenta la Gaceta en publicar algunas situaciones. Entonces se suele poner así, pues se publica, se entra en vigencia a partir de tal fecha sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta. Entonces, desde el 10 de febrero de este año están vigentes esas normativas. Luego entonces ya está dictado en la página web del colegio, en el portal de prevención del lavado de activos, ya está dictado, ya emitido, está colgado, está publicado la normativa ya integrada, o sea, el texto refundido integrando toda esta reforma. Es decir, para que ustedes no se compliquen leyendo la normativa original y leyendo por aparte la normativa de reforma, sino que para facilitarles la lectura, estudio, análisis, se publicó en un único documento, que es el documento oficial, que integra las reformas. Es decir, la normativa que ahora mismo está colgado en la página web ya integra estas reformas. Entonces, esta normativa lo que hace, digamos, es agrupar, establecer dos grupos de CPA. El grupo B son CPA que no hacen las 5 actividades, no las hacen. Lo que no significa que no sea sujeto obligado. Y los del grupo A hacen las 5 actividades. Y se subdivide en grupo A1, grupo A2 y grupo A3. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el artículo 2, ahí se deja clarísimo que todo en Nicaragua, todos los sujetos obligados, todos los contadores públicos autorizados son sujetos obligados. Y ahí se ponen, digamos, las disposiciones que así lo establecen. Y luego entonces se establecen los grupos. El grupo A, ¿verdad? Ahí se deja claro que es los que desarrollan las 5 actividades que ya les expliqué, que lo hacen más vulnerable. No significa que los del grupo B no pueden ser también utilizados, no pueden ser permeados por la mafia. Claro que sí. El grupo A es que son más vulnerables. Y por eso se hace esta división, porque hay un enfoque de riesgo. No podemos tratar igual a lo que no es igual. Y el grupo B, los que no hacen las 5 actividades. El grupo A, ahí están las subdivisiones. El grupo A1 son los CPA que ejercen la profesión de manera individual e independiente. El grupo A2 son los CPA que
forman parte de una firma o sociedad de CPA que tiene 10 o menos CPA como colaboradores. Y el grupo A3 son los CPA que ejercen la profesión a través de firmas y sociedades de CPA que tengan 11 o más CPA como colaboradores. Entonces, esos son los rangos. Aquí no hay que confundir. No es la firma. El tema firma o sociedades nada más es para efectos del rango, de agruparlo. Pero el comprometido es el CPA individualmente considerado. Ese es el obligado. De tal manera que las firmas o sociedades de CPA tienen que revisar si sus colaboradores ya están a tono con lo que dice su colegio, el colegio de contadores. Si se han registrado como sujeto obligado, en qué grupo están, etcétera. Si ya tienen el certificado de estar registrados, si hacen las labores respectivas. En el artículo 8 se establecen entonces las tareas que tienen que ser todos, tanto del grupo A como del grupo B. Todos. Entonces son 10 tareas que lo tienen que hacer todo. Por eso les digo, ya no es que yo no hago las 5 actividades o voy a esconderme que no hago las 5 actividades y no voy a hacer nada. Pues no, hay 10 tareas que tienes que hacer. Tenés que registrarte, tenés que, ante el colegio, tenés que contar con tu respectivo certificado de registro, obligación. Tenés que informar al colegio si desarrollas o no desarrollas las 5 actividades, porque tal vez hoy no las desarrollas, pero mañana sí. Tenés que recibir las inducciones gratuitas y obligatorias. Tenés que capacitarte en esta materia por tus propios medios, capacitarte, actualizarte. Tenés que monitorear señales de alerta. O sea, no, puede ser que sea del grupo B, en la cara te están poniendo las alertas y vos no, porque yo soy del grupo B, yo no hago nada, estoy ciego, ¿no? O sea, si está señal de alerta, analizarla y descartarla y tomar tus decisiones. Tenés que diligenciar de manera inmediata el tema de las listas de terroristas que les decía. 8, tenés que presentar al Colegio de Contadores el reporte de operación inusual, ¿verdad? Inusuales o sospechosas, ¿verdad? En este caso están obligados al reporte de operación inusual, no el de sospecha, porque el de sospecha lo hace el colegio a la UAF. Tienes que cumplir con todas las instrucciones que emite el colegio en esta materia e informar, ¿verdad? Y atender los requerimientos de información. Mañana puede haber un juez o puede ser la UAF la que nos pida que le requiramos información a todos los CPA sobre una situación determinada. Se va a emitir una circular, un aviso urgente para ser atendido y ahí se le va a pedir al grupo A y grupo B. Y finalmente, conservar documentos, archivos, va a ir creando tus archivos, tus documentos sobre todas estas tareas que realizas. Un expediente. El grupo A, en el artículo 9 ya hablamos del grupo A, que son las tareas específicas que te debes de tener como grupo A. Que además de las que hace todo, o sea, que además de las anteriores, las que están en el grupo, en el artículo 8, el grupo B, los del grupo A tienen que hacer estas adicionales. Entonces, los del grupo A1 tienen que contar con un manual. Miren que del grupo B no se les exige un manual. Si lo quieres tener, excelente, pero no se les exige el manual. En cambio, los del grupo A1 sí ya tienen que tener manual. Tienen que aplicar medidas diferenciadas de debida diligencia, alto, medio y bajo riesgo. Y finalmente tienen que atender los ciclos de supervisión, lo que les decía yo, que han sido citados y algunos no vienen. Los del grupo A2 tenés que hacer, además de estas 3 primeras, que tienen que hacer el A1, tienen que hacer 2 más. Tenés que designar a un CPA, ya estamos hablando de firma, ¿verdad? Como responsable de gestionar directamente el programa de la firma, ¿verdad? Y de ser el enlace con el Colegio de Contadores. O sea, no hace falta que vos tengas un propio manual, un propio programa, pero si trabajas en una firma, al menos la firma lo tiene que tener y designar a un CPA que sea el enlace. Y la otra es desarrollar procedimientos rigurosos para garantizar estándares altos de calidad para la contratación de empleados y colaboradores, que esa firma tenga eso. Y luego el grupo 3, que es el que más se le exige,
además de las actividades previstas en el artículo 8, además de las 5 anteriores que les mencioné, tienen que hacer una autoevaluación anual con enfoque basado en riesgo, tienen que aplicar disposiciones internas de sanciones y tienen que auditarse a través de un experto externo independiente en su programa de prevención. Esto es lo novedoso, ¿verdad? Que trae, digamos, esta reforma en estos grupos. Algunas situaciones de vulnerabilidad en los servicios contables. Quiero destacar estas 5, ¿verdad? Son 5 situaciones bastante vulnerables. No son necesariamente iguales a las 5 actividades que prevé el GAFI en la recomendación 22, pero son parecidas, pero tengámoslo presente, ¿verdad? Por ejemplo, formación de sociedades de fideicomiso. Los delincuentes pueden intentar confundir o disfrazar vínculos entre el producto de un delito y lo perpetrado mediante la formación de vehículos corporativos. Digamos, los fideicomisos son muy atractivos para las mafias porque se diluye el beneficiario final. También te pueden buscar para que los asesores financieramente y fiscalmente en temas tributarios. Pues, necesitan de este tipo de asesoramiento. Para la compra y venta de propiedades, los delincuentes pueden utilizar transferencias para cubrir las transferencias de fondos ilegales, comprando propiedades y necesitan a veces que los asesores en esto. Realizar transacciones financieras, ¿verdad? También, y obtener presentaciones en instituciones financieras. Necesito que me representes, te dicen al contador, en una institución financiera te pueden estar ocupando como testaferro. Y luego voy al último parte de mi presentación, que, digamos, vamos a hablar sobre los factores de riesgo relevantes para los CPA y se pueden clasificar del modo siguiente. Ahora, lo hemos agrupado en tres grandes vertientes. El riesgo cliente, el riesgo producto, lo que vos ofreces y el canal que llegue ese producto y ese servicio, la transacción, el servicio, el producto y el canal de entrega de ese producto y servicio. Y finalmente el riesgo geográfico, la tiene que ver con las jurisdicciones nacionales o extranjeras, o tiene que ver con el país, los países. Pues aquí pueden haber regiones, jurisdicción. Vos podés definir qué jurisdicción es más complicada. Granada, Bluefield, Managua, algunos barrios de Managua, según donde estés ubicado, según donde esté ubicado tu cliente. Entonces, aquí vamos a referirnos. Las firminas que van a ver a continuación están bastante cargadas, obviamente, pero este documento va a estar disponible en la página web y para consulta, de tal manera que no se preocupen, no vamos a empezar a leer cada acápite que veamos ahí. Voy a referirme a algunos, pero era importante, ¿verdad? Recoger estos puntos, estas señales de alerta clasificadas dentro de cada uno de estos factores de riesgo. Como le digo, podemos hacer esa trípode, ¿verdad? Cliente, producto y área geográfica. Y el producto, obviamente, atado al canal de enlace, al canal de entrega de ese producto o servicio. Bien, entonces vamos a comentar algunas de las alertas relacionadas al cliente, o sea, que nos deben de poner, que tenemos que poner atención. Por ejemplo, la base de clientes de la empresa incluye industrias o sectores donde las oportunidades para el lavado de dinero, ¿verdad?, son frecuentes. O sea, tenemos que saber identificar en qué sectores se está lavando más, por eso tenemos que mantenernos informados, ver noticias, capacitarnos, para saber por dónde andan, digamos, los puntos rojos, el mapeo, ¿verdad? Dónde se está lavando más, en qué industria, en ganadería, en oro, en remesa, dónde se está moviendo y a lo mejor nosotros le damos servicio a ese tipo de empresas. Los clientes de la empresa incluyen a PEP. Es importante, no es lo mismo que yo la atienda a una empresa, por eso tenemos que conocer al socio. Y miren, el PEP, que es el políticamente expuesto, normalmente se esconde. El PEP corrupto, estoy hablando, el PEP corrupto. No todos los PEP son corruptos, ese no es el. Pero el PEP es un fenómeno, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Es la persona políticamente expuesta con alto cargo de decisión en el Estado. Puede ser este país o cualquier otro país, los PEP. Y entonces son vulnerables, están más expuestos
y entonces ellos crean empresas y obviamente no dan su nombre. Casi nunca perfilan, utilizan testaferro, pero bueno, uno que otro sí perfila. Entonces, en la medida que podamos saber que estamos en la empresa de un PEP, no le podemos dar el mismo tratamiento a una empresa que no tiene PEP. Desde ahí entonces tenemos que tomar nuestras decisiones, revisar más exhaustivamente a ese cliente. Clientes que realizan, ¿verdad? O solicitan servicios en circunstancias inusuales o no convencionales. O sea, esas solicitudes raras, ¿no? Haceme estos trabajos, pero ¿por qué? No, vos hacémelo. Las estructuras societarias, mire, donde vemos esas sociedades interminables que a la vez tienen a otros socios que son sociedades y nos cuesta identificar quién es, ¿verdad? Al beneficiario final. Entonces, ahí también es complicado. Pero todos estos aspectos que están aquí señalados en pantalla tienen que ver con esta situación de las sociedades, ¿verdad? Las estructuras societarias complicadas. No podemos dar un trato diferente a este tipo de clientes. Clientes que con su negocio, ¿verdad? Hay mucho efectivo. O con esto. Empresas que aunque normalmente no son, ¿verdad? En efectivo, parecen cantidades sustanciales de efectivo. Parece tenerla. ONG o instituciones benéficas, ¿verdad? Que no pareciera que están ejerciendo el propósito de su giro. Clientes que pareciera que están actuando por instrucciones de otra persona. O sea, que nunca te dicen, sino que todo te lo esconden, no toman decisiones, el representante, el gerente, lo voy a consultar, todo temeroso. Eso, pues, eso es un síntoma de que ahí no hay algo normal, que hay alguien que está controlando, y si ese alguien se está escondiendo es por algo. Clientes que solicitan transacciones rápidas, aceleradas, sin una explicación razonable. Clientes que no tienen domicilio, ¿verdad? Tienen domicilios múltiples sin motivos legítimos. Clientes que tienen fondos inexplicables, desproporcionados, que no van acordes, son incongruentes con su giro de negocio. Clientes que insisten sin justificación o explicación en que las transacciones se realicen de manera exclusiva mediante el uso de activos virtuales, ¿verdad? Y que quieren y que promueven el anonimato. Clientes sospechosos de estar involucrados en actividades de falsificación mediante el uso de préstamos fraudulentos, facturas falsas, etcétera. Por eso hay que leer noticias. Y si es posible, pues ir creando. Si yo me muevo mucho en empresas en tal giro de negocio como contador, entonces ver todas las noticias relacionadas a ese giro de negocio, porque por ahí pueden salir, digamos, gente que andan haciendo estafas, etcétera. Actividad repentina de clientes que estaban inactivos y sin ninguna explicación clara, de repente se activaron. Entonces, estos son, digamos, con relación al cliente que podemos destacar. En relación a las transacciones o al servicio que damos, ¿verdad? Algunas señales de alerta que podemos destacar, por ejemplo, uso de cuentas de clientes agrupadas o custodia del cliente en activo sin justificación. Situaciones en las que el asesoramiento sobre el establecimiento, ¿verdad?, puede utilizarse indebidamente para ocultar la propiedad. Los fideicomisos siempre están ahí a la orden del día. Servicios en los que los contadores pueden en la práctica representar o asegurar la posición, reputación, credibilidad, sin un conocimiento acorde a los asuntos del cliente. Servicios que sean capaces de ocultar al beneficiario final. O sea, si te piden como contador que ocultes precisamente al beneficiario final, esa situación hay que revisarla. Transferencias electrónicas no monetarias mediante el uso de muchas transferencias entre las empresas del grupo que disfrazan, ¿verdad?, las pistas de auditoría. Servicios, ¿verdad?, que promueven el anonimato. Transacciones que utilizan medios de pago inusuales. El aplazamiento de un pago por un activo o servicio entregado inmediatamente o una fecha alejada del momento que normalmente se esperaría. Sucesivas aportaciones de capital repentina. Un poder de representación otorgado en condiciones inusuales.
O sea, ustedes van a auditar, van a hacer un trabajo y de repente pues, el representante cambió de manera eh, repentina, sin mayores explicaciones. Transacciones de servicios comerciales privados inmobiliarios, verás, sin que aparentemente se justifiquen los motivos legítimos. Facturación múltiple de los mismos bienes. Comercialización múltiple de bienes y servicios. Y finalmente, el riesgo geográfico, ¿verdad? Siempre tengamos en cuenta el origen y la ubicación del cliente, de la fuente de la riqueza, dónde se prestan esos servicios, el país donde se constituyó el cliente, la ubicación de las operaciones de ese cliente, el país del domicilio del beneficiario real de esa transacción y el país de incorporación de la empresa objetivo. Miren que esto no es un tema de nacionalidad, sino que es un tema de dónde está la actividad económica del cliente, de dónde provienen sus fondos, de dónde fue constituido, etcétera. Y aquí algunas alertas. Países o áreas identificadas como fuentes confiables como proveedores de financiamiento al terrorismo. Países identificados por fuentes creíbles con niveles significativos de crimen organizado. Países sujetos a sanciones, embargos o medidas similares. Países, ¿verdad?, que según el GAFI tienen deficiencias importantes en su sistema antilavado de activos. Aquí entonces, Nicaragua, miren, Nicaragua encaja aquí. Hay varios países de América que están ahí, Panamá también está ahí. Entonces, eso encarece, ya saben ustedes, la inversión, los servicios, los intereses bancarios, todo eso. Por eso es un país caro, ¿no? En tema de financiero. Tarjeta de crédito, aquí es carísima la tarjeta de crédito. Todo esto, ¿verdad? Porque, digamos, los administradores internacionales, todo eso lo tienen presente, ¿verdad? Porque hay un sistema en Nicaragua antilavado de activos con deficiencia seria. Entonces, estamos en este contexto como profesionales. Y países identificados, ¿verdad?, por fuentes confiables, ¿verdad?, como paraísos fiscales, por ejemplo. Todas esas son situaciones que las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por cliente, por producto y por jurisdicción o por área geográfica. Bien, entonces, muchas gracias. Voy a dejar, ¿verdad? Voy a ver algunas preguntas. Oriéntenme, profesor. Solamente va a ser en chat. No se va a poder. Ok, ok. Entonces, vamos a ver por chat. Vamos a ver aquí, nos dice don Leonel Arbizú. Para casos donde se conocen firmas que están estas actividades acorde al 22, la UAF no actúa por hecho o buscar sancionar por incumplimiento. No le entiendo bien la pregunta, don Leonel. A ver, el Colegio de Contadores ha detectado que hay firmas cuyos CPA que lo integran aún no han dicho que hacen las 5 actividades. Pero ese es un tema no de la UAF, sino del Colegio de Contadores. Y el que va a sancionar va a ser el Colegio de Contadores, no la UAF. Dice, ¿qué pasa, María Magdalena Rivera Morán? ¿Qué pasa con los CPA que realizan esas 5 actividades? Ya sea que trabajan como empleados, despacho o buffet o son independientes. Ok. Si trabajas, ¿verdad? Como empleado, sos CPA como empleado, eso te hace que sea del grupo B. El tema es cuando ejerces como CPA, ya sea en firma o de manera individual, y brindas esas 5 actividades que son del grupo A. Sea del grupo A o sea del grupo B, siempre tenés tareas previstas. En el artículo 8 están las tareas que tenés que realizar en esta materia, seas o no seas de las 5 actividades, seas o no, o sea del grupo B o sea del grupo A. En el artículo 9 de la normativa están los del grupo A, las tareas que van a realizar del grupo A, además de las previstas en el artículo 8. ¿Cómo obtengo mi certificado de inscripción? Pregunta Benigno Báez. Bueno, llenando el formato de registro de sujeto obligado en línea en el Colegio de Contadores, ¿verdad? Escriban al colegio y se les va a habilitar el link para que se inscriban. Porque ya pasó los periodos de inscripción, pues había un periodo donde ya estaba inscrito ampliamente. Ahora el que lo solicita, ¿verdad? Se le envía el link. Porque ya pasaron los periodos para eso. Ya hace 2 años. Ya, o sea, estamos en eso, ¿verdad? Y ahora pues se está enviando a los que lo solicitan. De tal manera que así controlamos más a los que aún no están registrados. ¿Puedo hacer en línea el trámite de inscripción? Así es correcto, en línea.
El colegio tiene una lista de señales de alerta, así es, en la circular número 8, la circular técnica que se emitió a finales del año pasado, se establece los reportes, que son dos en este caso, el reporte de el RIL que le llamamos de inmovilización por listas, que tiene que ver con la inmovilización de activos, y el reporte de operación inusual. Y ahí en esa sección están previstos una serie de señales de alerta a ser atendido por el CPA. Y eso se ha aplicado ya en otras inducciones. ¿Existe posibilidad alguna que se incluyan todos los profesionales de la contabilidad como sujeto obligado? Pues no lo sé. Digo yo que el GAFI en algún momento lo va a tener que señalar. Eso lo expliqué al inicio, ¿verdad? Yo como experto en la materia veo esa deficiencia. Debió haberse agregado a todo, pero no significa que los que están no tengan que estar. O sea, está bien que el CPA, o sea, el CPA no hay manera que se salga de esto. Entonces, no se preocupen ustedes, ya llegará el momento que a los CP seguramente se les va a llamar o a todo profesional contable. No lo sabemos, ¿verdad? Pero que el CPA siempre va a estar, de hecho. Entonces, por lo tanto, entonces hagamos la tarea como corresponde mientras se pueda. ¿Otra pregunta? Ay, no hay ahorita. Esperen, vamos a ver preguntas. Ok, aquí hay otra. ¿Qué pasa cuando la empresa contratan personas para llevar su contabilidad como un servicio profesional para llevar unos cuantos días y a veces están personas ni el colegio de contadores pertenece? No entiendo la pregunta. Es decir, si es un contador que no es CPA, no es sujeto obligado, por lo tanto está fuera del alcance de las regulaciones del colegio. Como le digo, la ley limita solo a los CPA y el colegio no puede desatender la ley. Por lo tanto, la norma solo va dirigido al CPA y lo divide en dos grandes grupos, los que hacen las 5 actividades y los que no lo hacen. ¿Qué pasa con lo que está fuera del foco? No lo sabemos. O sea, ese control no lo podemos llevar nosotros porque está fuera de nuestro alcance. ¿A qué correo debemos escribir para que nos habiliten el link? A informática es informática@ccpn.org.ni. Ahí el ingeniero Roque les va a estar enviando. Entonces le ponen, vea, necesito registrarme como sujeto obligado ante el colegio. Entonces el ingeniero le va a enviar el link de inscripción, ¿verdad? Y los pasos que hay que dar. Y luego ya, posteriormente ya pueden pasar por su certificado retirándolo. Es importante entonces que lean esas disposiciones, todas esas tareas que tienen que desarrollar. ¿Hay más preguntas? ¿Es obligatorio para optar al CPA algún posgrado diplomado en esta materia? Pues no lo sé. O sea, yo nada tiene que ver con este tema. O sea, no lo sé. O sea, porque la pregunta no está relacionada al tema de PLA. Está diciendo que si es obligatorio para optar a CPA algún posgrado diplomado. No lo sé. Yo soy consultor en esta materia, desconozco. Ahorita no le puedo responder. Desconozco ese punto. ¿Otra pregunta? Creo que sí, porque bajarla, parece que hay más. Estamos respondiendo a las preguntas en chat. Parámetros para un manual de PLA. Está, sí, perfecto. Los parámetros, don Álvaro Alcócer, están en la circular número 6. El circular número 6 está en la página web del colegio. Ahí está el índice, los mínimos a seguir en un manual. Es un circular número 6 emitido por el Colegio de Contadores. Ahí lo puede ver. Dice una persona llamada espectador anónimo. ¿Se permite aquí ese tipo de nombre? Bueno, sí. Ok, se esperaría que todos los son CPA y no escondan su nombre, ¿no? Pero hay alguien se puso espectador anónimo. Es raro eso. Le puedo asegurar que eso no se va a repetir, porque es para CPA con nombre y apellido. ¿Verdad? Fe pública, hay que dar la cara. Entonces me voy a abstener de responder a esa pregunta. Sí. Link para certificar, dice don Álvaro José Alcócer, link para certificándola. No lo sé, don Álvaro, ¿qué quiso decir? Ok.
No, pues sí, no, yo creo que no, yo creo que aquí hay que dar la cara, ¿no? CPA, estamos en una charla dirigida a CPA, y si soy CPA no tengo nada que esconder, ¿ok? Me parece falta de seriedad estar poniendo nombres anónimos. Hay más preguntas, esperen que estén en pantalla, no las veo, pero aquí vamos a ver si las logro ver. Ok, esperen un momentito que estamos viendo todos los chats. Ok, vamos a ver. Dice don Leonel, si el CCPN conoce de firma o CPA que no se han registrado y hacen así actividades, ¿por qué el colegio no actúa? Don Leonel, ¿quién dice que no actúa el colegio? Estoy informándoles que ya hemos detectado esa situación, estamos indicando hace un momento que se están tomando medidas y seguramente en su momento se va a tener que sancionar. Estamos en eso. Nadie ha dicho que no actuamos. No ponga palabras en que yo no he dicho. Dice, ¿qué parámetro es para un... Bueno, ¿qué dice? Espera. Los listados que envía el GAFI de personas terroristas, favor de más tiempo para contestar. Doña María Lourdes, no es posible dar más tiempo porque los convenios internacionales hablan de cuestión de horas. Las recomendaciones 5, 6, 7 del GAFI hablan en cuestión de horas. Las instrucciones de la UAF hablan en cuestión de horas. El decreto 17-2014 y el decreto 15-2018 que atienden esta materia hablan de cuestión de horas. Y se esperaría que un país, todos los sujetos obligados de un país atiendan esta materia en 24 horas. Porque es un tema que tiene que ver con atentados terroristas, tiene que ver, no sé, la idea de todo esto es inmovilizar, o sea, que el terrorista, impedirle al terrorista que pueda moverse, que pueda transferir, que pueda mover cuenta bancaria, que pueda mover fondos, que pueda pagar crédito, porque también que pueda obtener un servicio, que pueda salir del país. Por eso esto también va con migración, tiene que ver con registros públicos, que no pueda, que se le congelen los activos, hasta vehículos, se esperaría, ¿verdad? Vehículos automotores, ¿verdad? Inmovilizarlo. Esa es la intención, ¿verdad? Que quede quieto, como decimos, el terrorista y no tenga margen de movimiento. Por eso es que es cuestión de horas. Por eso les digo, aunque sea en sábado y domingo, ni modo, tienen que atenderlo. Parte de los compromisos no es Einar que lo está diciendo, no es el colegio, son compromisos internacionales, ¿verdad? Le guste o no a algunos señores CPA que dicen que no son vagos, porque algunos han dicho así, lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, ya estamos nosotros estructurando una lista de personas que no han atendido hasta el momento, y son bastantes estas listas de terroristas, son bastantes los CPA que están haciendo caso omiso a estos avisos. Así que por favor, en eso hay que tenerle seriedad. Bien, doña Flor, bueno, gracias, dice doña Flor. ¿Qué perspectiva? Espéreme, que ya se me dice aquí. Pueden, Rodolfo, dice don Rodolfo, pueden inscribirse sin capacitación de la UAF. No sé a qué se refiere. ¿Pueden inscribirse a dónde? Aquí en el colegio, nada tiene que ver la UAF. Con evidencia de inscribir la UAF, nada. El CPA no tiene que ver nada con UAF. Es el colegio de contadores. ¿Qué perspectiva, su criterio observa Nicaragua para la próxima evaluación del GAFI? ¿Qué papel juega la CIBOIF en ese proceso? ¿Regula algo? La CIBOIF, claro. La CIBOIF es el regulador más antiguo que hay en esta materia desde el 2002. Tiene normativa, yo trabajé ahí en la superintendencia de banco. Es el hermano mayor, por decir en regulaciones, ¿verdad? Un buen referente. Bueno, leer las normativas de la superintendencia nos sirven como mejores prácticas, como decimos, ¿verdad? Aunque no son aplicables al gremio de contadores, es bueno saber que hay normativas WAF, hay normativas CIBOIF, hay normativas CONAMI, hay normativas Corte Suprema, sería bueno que las leyeran, todo eso están en las páginas web de los respectivos reguladores. ¿Y qué perspectivas veo yo con el GAFI? Pues a estas alturas, mejor me reservo, o sea, me reservo mi opinión porque ya veo que hay hasta retroceso. En una recomendación les comenté en la 15, o sea que el GAFI está dispuesto a hacer calificarlo en retroceso al país, de tal manera que no sé qué decirle, la efectividad está muy estricto, el GAFI en efectividad, y creo que hay muchos temas, en muchas áreas que todavía Nicaragua no es efectiva en esta materia. Hay en el tema de los reportes de operaciones sospechosas, no se están judicializando casi, ¿verdad? El tema de los bienes incautados y decomisados, no hay transparencia.
O sea, entonces, no veo, pues, ahorita mejoría en efectividad. Hay bastante regulación, eso es positivo. La UAF está haciendo un buen trabajo, eso es positivo, ¿verdad? Sobre todo en supervisión. En trabajo de inteligencia financiera, pues, como es un poco más privado, más confidencial, no me atrevo a decir qué nivel tienen de avance, pero esa es la principal tarea de una UAF, la inteligencia financiera, hacer labor de inteligencia financiera. Eh, entonces esperemos que sí, que haya avances, pero el GAFI está muy estricto en el tema de la efectividad. Ojalá que pues mejoremos. Por eso es que se van a tener que impulsar sanciones. La Superintendencia de Banco, a propósito de la pregunta anterior, acaba de emitir ahorita una normativa de sanciones, pero este es en otro tema, en temas de transparencia y derechos del consumidor, el usuario financiero, aquellos que acaban de formar, recuerdan la ley de consumidor por los sancionados y todo esto, ¿verdad? Entonces, ahorita la superintendencia acaba de emitir una norma de sanciones para aquellas entidades financieras que no cumplan con lo que dice la ley. Entonces, siempre hay constantes cambios regulatorios, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver. Dice, las leyes del 2021 percibidas como temas políticos tienen mucho que ver con las instrucciones GAFI o de otro organismo en este sentido, las leyes. A ver, de las leyes estas que han sido muy criticadas, ¿verdad? La ley de agente extranjero, la ley de ciberdelito, la ley del consumidor, la reforma, ¿verdad? Y la ley de beneficiario final, de registrarse en beneficiario final. Esta última es la que más tiene asidero técnico, ¿verdad? Esta última, la del beneficiario final. El mismo GAFI establece que todos los países deben de promover los registros del beneficiario final. Recuerden que las mafias actúan a través de testaferros. Entonces, en la medida que una sociedad mercantil se transparenta y le dice al registro, hey, mis beneficiarios finales son estos, porque no solamente los socios. Hay personas que no son socias y controlan a la empresa. Entonces, esa les puedo asegurar que sí tiene bastante tecnicismo, es una ley bastante justificada, de tal manera que es la que más huele a GAFI, ¿verdad? A las estándares de GAFI, la del beneficiario final. Ojalá que en la práctica, ¿verdad? No se politice. Esa es otra cosa, yo no lo sé, porque mi tema no es político. Lo que estoy diciendo es que, ¿verdad? Es la que más, ¿verdad? Se aproxima a los estándares del GAFI, ¿verdad? Y quiero que esté en desarrollo, creo que el registro mercantil ya está preparando la plataforma para que ya las sociedades mercantiles empiecen a registrar a su beneficiario final, lo cual me parece una buena noticia, pero le digo, hay avance, eso es un avance importante para el país. No todo es negro, pues no todo es negativo, eso es importante. Ahora, las otras tres leyes sí tienen bastantes aspectos políticos que mejor me abstengo porque no encajan mucho con el tema de prevención de lavado de activos, entonces preferiría no opinar ahí. Vamos a ver, dice aquí, dice alguna gestión que se puede hacer como CPA cuando no se enviaron las respuestas solicitadas en la hora específica. Pues no. O sea, imagínense, nosotros damos un plazo, el ingeniero Roque, ¿verdad? Nos apoya en todo eso, pues se crea la plataforma, se le da hasta una hora y hace esa hora se tiene que hacer el plazo, no hay manera. Sería un nunca acabar. Ok, entonces era hasta las 2 de la tarde. Entonces el que hasta las 8 de la noche contestó, abrámoslas a él para que conteste. El que pudo hasta el siguiente día, ahora el otro porque hasta el siguiente día pudo. Vamos a pasar una semana. Tenemos que cerrar. Eso ya, WAF nos pide estadísticas al cierre de las 24 horas o antes de las 24 horas y ellos a su vez lo reportan a otros organismos. O sea, es cerrado, se cierra el telón, se cae el telón y el que no contestó, no contestó. Y por favor, aprovecho para comentarles que tienen que contestar únicamente a través de la plataforma que se indica. Lean bien las instrucciones. Les cuento esto porque hay colegas que están contestando por otra vía. Están mandando un ejemplo, correos a mi dirección electrónica o correos a la dirección electrónica del ingeniero. Entonces, no lo hacen, esos quedan fuera también de escenario. Solo los que contestan conforme a la plataforma. Hay muchas empresas o negocios que tributan a través de cuotas fijas. De tema tributario no puedo opinar, no soy especialista en temas tributarios yo. ¿Quiénes del grupo A o B están obligados a tener el manual? Los del grupo A. Todos los del grupo A 1, A2 y A3, todos tienen que tener manual. Los del grupo B no tienen que tener manual. Dice,
están dando muy poco tiempo para poder responder la circular. No, ya la contesté, ¿verdad? Yo le digo, eso es porque no es antojadizo, no es invento, no es que el colegio, no es morbo del colegio, ¿verdad? No crea que nos sentamos, ¿verdad? Y nos reímos, ¿verdad? Maquiavélicamente, vamos a darles hasta las 3 de la tarde. No, es porque antes de las 24 horas ya tiene que estar eso reportado a la UAF. ¿Quiénes contestaron, quiénes no? A la UAF solo le estamos pasando estadística, ¿verdad? No nos está diciendo quién contestó, no. El quién contestó no es un control que vamos nosotros. Y ya vamos a tener que tomar medidas, ¿verdad? Con lo que no están contestando. Ni siquiera explicaciones, pues, porque está bien, no contestaste, ya quedaste fuera, pero por lo menos manda una explicación. Por favor, mire, fíjese que lo vi tarde, no lo pude contestar. A veces, damas y caballeros, este tema es formalismo. No, parece mentira, ¿verdad? Pero ¿para qué? Bueno, es formalismo. Sí, si yo solo tengo 5 clientes y esa lista casi hablan de nombres árabes. Y yo con solo de ver ya se hace esa. Oye, pero ¿cómo sabemos nosotros que no los tenés a esos árabes? O sea, hay cosas que no las podemos dar por sentada. Tenés que contestar. Sí o no, tenés que contestar. Dice, ¿nos mandarán la presentación? Sí, va a estar colgada en la página web, en el portal. Lo vamos a colgar en los próximos días. Solo enviará alerta emitida por el Consejo de Personas más y de otros continentes. No expresa la región de Nicaragua que se deberá listar. Hace poco apareció una publicación del Diario de las Naciones sobre alto riesgo de lavado en el norte del país. A ver, estamos hablando de las listas de terroristas que emite el Consejo de Seguridad para la inmovilización de activos y fondos. Esa es la lista que se atiende en 24 horas. De ahí no existe la práctica listas. O sea, es por tema de FT, terrorismo, financiación. Por el tema del lavado, en ningún lugar del mundo, ningún regulador está mandando listas, ¿me entiendes? Porque esto es una cuestión de enfoque de riesgo. No es así, no funciona así. Le voy a poner cómo no funciona. Lista. Señores, CPA, por este medio le adjuntamos la lista de los lavadores a nivel mundial. Chapo Guzmán, ¿verdad? No sé quién, no sé cuánto, ¿verdad? Una lista. O sea, ¿a quiénes incluiríamos en esa lista? A los condenados, como el Chapo, a los que estén presos, a los procesados, a los sospechosos. Sería un rollo. O sea, ningún país del mundo se mete a estar emitiendo, así como se hace con la de terrorista, emitiendo en lavado. En lavado no existe eso. Tenés que darle voz, seguimiento a personas presumibles están en lavado de listas públicamente disponibles. Por ejemplo, la lista OFAC de Estados Unidos, las listas europeas, ¿verdad? Colombia maneja listas, pero son referentes, pero el regulador no puede estarte diciendo seguí esta lista. La normativa te obliga a que vos sigas listas públicamente disponibles. ¿Ok? El mecanismo de alerta sería bueno enviarlo vía WhatsApp. Sí, hay un, ¿verdad? Se le manda vía WhatsApp, pero obviamente el WhatsApp es algo que tiene que ser voluntario. Es decir, se invitó a los CPA, a los que desean recibirlo por WhatsApp, le escriban al ingeniero. Entonces, envíenle a esa misma dirección electrónica que señalé, envíenle una nota, ¿verdad? Soy el CPA fulano de tal, número tal. Solicito que además del correo electrónico me lleguen los avisos de la lista a mi WhatsApp número tal. Entonces, de esa manera, el ingeniero los va a integrar y les va a llegar por las dos vías. El aviso, ¿verdad? Van a estar en el cine, en la noche, en la playa, en domingo, en la tarde, viendo películas, descansando, lo que sea, ahí les va a llegar. Así que no nos echen sapos y culebras a los del colegio de contadores, mucho menos a mí. Todas las maldiciones que me deben de echar, ¿verdad? Sí, la vez pasada se mandó a medianoche casi, ¿verdad? Por favor, no echen maldiciones ni a mí, ni al ingeniero, ni a doña Carmen, ni a Giovanni, ¿verdad? Porque no es invento nuestro. Tiene que enviarse. Imagínense, lejos de reconocer el trabajo que a esa hora el ingeniero está trabajando, que a esa hora yo estoy trabajando, desde mi casa, desde mi oficina, estoy trabajando, porque estructurando esa circular, el ingeniero haciendo lo suyo. Imagínense, lejos de decir, hombre, fíjate que esa gente trabaja, más bien a veces nos echan sapos y culebras y no es así, pues, ¿verdad? Yo creo que, y esto lo digo con aprecio, ¿verdad? Que les tengo, ¿verdad? Por favor, pues no es mala intención, no es que el colegio quiera fastidiarlo, ni mucho menos. Imagínense, llegue esa lista un viernes a medianoche, ¿qué vamos a hacer? Hasta el lunes. No es así. ¿Y el terrorista qué hizo?
Este fin de semana se fue a la playa también, no puso la bomba en el cine o en el aeropuerto. O sea, no, pues, entonces este tema, por eso, es cuestión de cultura, ¿verdad? Tenemos que acostumbrar, por eso el Consejo de Seguridad, igual, véanlo así, tal vez es medio tonto el ejemplo, pero veamos así, si vos vas a medianoche a viajar por avión y llegas a un aeropuerto, no importa la hora que sea, los controles en el aeropuerto están los guardias, está la policía antidroga, están las máquinas que te revisan, los escáneres que te revisan todo. No es porque es medianoche, me quieren fastidiar, no. No es así, no funciona así, pues ni más ni menos. Esto es como un aeropuerto que está vivo siempre. Ven, en algún momento te llega la señal. ¿Ok? Sí, ya vamos en un par de minutos termino, porque vamos a hacer esto. En un par de minutos voy a responder más preguntas, 2 minutos más, porque es así. Vamos a hacer el receso, 10 minutos, vamos a hacer un corte, ¿verdad? El ingeniero les va a explicar ahí porque, los enlaces. Y a continuación del corte de 10 minutos, vamos a tener entonces ya al profesor Luis Edmundo Ruiz, ¿verdad? El ingeniero va a hablar en un momentito para explicarle cuál va a ser el método para que se trasladen al otro enlace, porque no se hizo una charla, creo que algunos solo van a participar en la charla del profesor Luis Edmundo, aunque todos están invitados a continuar con el profesor Luis Edmundo. Termino con unas preguntas más. Ok, vamos a ver el mecanismo de alerta, ok. Bien. Ok, entonces el ingeniero les va a explicar algo aquí para el corte, ¿verdad? Les agradezco mucho, ¿verdad? Damas y caballeros, yo voy a estar siempre también acompañando al profesor Luis Edmundo, de tal manera que también pueden seguir haciendo sus preguntas en chat, ¿verdad? Pero por favor también pregunten en temas que va a exponer el profesor. Bien, aquí el ingeniero les va a explicar algo.